al 25, lo voy a leer. Y después de leerlo, lo voy a pedir a Alex Jr. si puede orar por favor para comenzar la clase. Hebreos 7, 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, Padre. Venimos, Señor, agradecidos, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana para con nosotros, tu pueblo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en Cristo, Señor, este tiempo, Señor, sea agradable a ti, Señor, y podamos aprender más, mis hermanos y yo, Señor, de tu palabra, que podamos crecer más y más en gracia, Señor, con toda humildad y amor, Señor, por tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones, y dale las palabras, Señor, tu palabra, Señor, a nuestro pastor y hermano Carlos, Señor. Que tu palabra de nuevo, Señor, transforme nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos estado viendo el sacerdocio de Cristo en las últimas semanas, desde que abrimos aquí el estudio y también en YouTube. Y la semana pasada vimos que tenemos un sumo sacerdote que nos convenía, santo y con un mejor sacrificio. Y el día de hoy fui tentado a comenzar el capítulo 8, pero creo que me saltaría un punto muy importante sobre el sacerdocio de Cristo si comenzáramos el capítulo 8. Así que vamos a estar esta última semana en el capítulo 7, porque el día de hoy vamos a ver cómo Cristo, como sumo sacerdote, intercede solamente por su pueblo escogido. Una vez más, el tema principal es que Cristo, como sumo sacerdote, intercede solamente por su pueblo escogido. Y si le quieren poner título a su estudio, es el sacerdote del pueblo. Clase número 28, el sacerdote del pueblo. Y vamos a dividir este estudio en dos puntos. Número 1, Cristo, el sacerdote del pueblo. Y número 2, Cristo, el sacrificio del pueblo. Punto número 1, Cristo, el sacerdote del pueblo. Miren conmigo el versículo 25 una vez más. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, ¿a qué me refiero con que Cristo es el sacerdote del pueblo? Me refiero a que la oración, la intercesión, la mediación de Cristo en los cielos como sumo sacerdote está relacionada con la salvación. Es decir, por todos aquellos por quienes Cristo ora a su Padre serán salvos, porque Cristo es un sacerdote, un salvador y un mediador perfecto. Pero aquí está un punto importante, y están tomando notas. Cristo no ora, no intercede, no es un mediador por todo el mundo, sino todo el mundo sería salvo. ¿No me creen que Cristo no ora por todo el mundo? ¿No me creen que Cristo solamente ora por su pueblo? Escuchen cómo dice la palabra de Dios, Juan 17, versículo 9. Jesús mismo dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Este versículo nos enseña que el Padre tiene algún grupo escogido desde antes de la fundación del mundo. El Padre tenía un grupo escogido por gracia para salvación, y en Juan 17 Cristo solamente ora por ese grupo y no ora por todo el resto de la humanidad. Mis amados hermanos, Cristo es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, como dice Hebreos 4:14. Y no traspasó los cielos solo para dejar que la salvación dependiera de los hombres o de la fe de estos hombres, sino que Cristo, como sacerdote, se para delante de Dios representando a un pueblo específico, a un grupo escogido por gracia por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Escuchen cómo dice Hebreos 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo está en el cielo representando a un grupo específico. No está representando a todo el mundo, está representándonos a nosotros. Y la palabra clave es nosotros ante Dios. Vemos esta misma verdad que lo hizo por nosotros, por su pueblo y no por todo el mundo. En Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para propiciar los pecados, escuchen, del pueblo, de un pueblo específico, no de todo el mundo. Cristo como sacerdote vino a hacer expiación, a propiciar los pecados de su pueblo solamente, del pueblo de Dios, de sus elegidos. Hebreos 5 versículo 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él fue puesto a favor de los hombres y presentó un solo sacrificio por el pecado, pero no de todo el mundo, sino salvaría a todo el mundo, pero no todos son salvos. La Biblia dice que el sacerdocio de Cristo, el evangelio y la salvación es el ancla de la seguridad del pueblo de Dios. Hebreos 6:19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo entró hasta el lugar santísimo, y esta es el ancla de nuestra alma. Creer que Cristo entró en el lugar santísimo, dentro del velo, por todos, creer que esto es verdad para todos, es erróneo, porque hay personas dentro del infierno el día de hoy. Cristo entró por los creyentes, y esta es nuestra ancla firme y segura. Cristo representando a un pueblo específico, un pueblo escogido por gracia. Porque si no, ¿por qué hay personas dentro del infierno? Ahora les voy a pedir que vayan conmigo a Romanos 8, versículo 33. Romanos 8, versículo 33, donde vemos la obra del sacerdocio de Cristo relacionada con la salvación de su pueblo escogido, los elegidos. Miren conmigo Romanos 8, versículo 33. Romanos 8, versículo 33 dice, ¿quién lo puede leer el versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34 también, por favor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Noten que el versículo 33 miramos la obra de intercesión de Cristo relacionada con los escogidos de Dios. ¿Y qué está relacionado? Dice, Dios es el que justifica. Dios es el que perdona a este grupo. Y noten cómo les llama los escogidos. Noten el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar a quién? A los escogidos de Dios. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también que intercede por nosotros. Está relacionado con el oficio de sacerdote de Cristo. La pregunta aquí que debemos de hacernos es, ¿quiénes son los elegidos según el pasaje? ¿Quiénes son los elegidos? Romanos 8:32, ¿quién lo puede leer? Romanos 8:32. Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Noten en el versículo 32 que los escogidos están relacionados con aquel por quien el Hijo de Dios murió. Ellos son por los que Cristo también intercede el día de hoy en los cielos, y a quien nadie puede condenar. Los escogidos por los cuales Cristo murió específicamente. Cristo entró en el santuario celestial a presentarse ante un Dios santo a nuestro favor. Él no es que estaba ahí parado
para ver quién tenía la fe suficiente para creer en Él y perseverar hasta el final. Él no estaba viendo al futuro para ver la fe de los hombres, pues como dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno, y no hay quien busque a Dios. Y como dice Efesios 2, versículo 1, el hombre está muerto en sus delitos y pecados y es incapaz de responder espiritualmente a las cosas de Dios. El hombre está en una esfera de continuo pecar y lo único que puede hacer es pecar. Escuchen cómo dice Génesis 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es una ilustración un poco fuerte, pero el hombre es solamente como un perro que solamente puede ladrar. El hombre solamente puede pecar en su naturaleza caída, sin que si Dios no interviene soberanamente. Por lo tanto, la obra sacerdotal de Cristo es fundamental para entender la soberanía de Dios cuando Él intercede por nosotros en los cielos. Cuando en Cristo entró como sumo sacerdote delante de Dios, no estaba ahí parando, viendo el futuro, esperando que a lo mejor alguien fuera salvo, sino que se paró ahí por nosotros, por un grupo específico, por sus elegidos, por un grupo que Dios el Padre predestinó desde antes de la fundación del mundo y por los cuales Jesús murió específicamente en la cruz. Y Él entró ahí para salvarnos a nosotros perpetuamente, a pesar de que nosotros no buscábamos a Dios, a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que ni siquiera podíamos responder a su llamado, porque la salvación depende totalmente de Él. Les voy a pedir que vayan conmigo a Juan capítulo 17, donde vemos una oración específica y cómo la obra sacerdotal de Cristo está intrínsecamente relacionada con su sacerdocio. Juan 17, versículo 6. ¿Quién puede leer del versículo 6 al 9? Juan 17, versículos del 6 al 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Quiero que noten cómo el Padre le había entregado a un grupo al Hijo. Los escogidos los entregó al Hijo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y cuál es lo que hacen estos hombres escogidos por el Padre? Y han guardado tu palabra. Un creyente guarda su palabra. Un escogido responde a la palabra de Dios. Versículo 7. Y han conocido que todas las cosas me has dado y proceden de ti, porque las palabras que me dices les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me envías. Han creído el evangelio. Anoten el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Les hago la pregunta, ¿por quién oró Cristo? ¿Oró por toda la gente? ¿Murió por todos cuando no ora por todo el mundo, sino por los escogidos? Y algo bello de este pasaje es en el versículo 20 y el 21, donde vemos que no solamente ora por sus discípulos en ese tiempo, sino que ora por nosotros en el futuro, los que íbamos a creer por medio de su palabra. Miren conmigo el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, también por los que no oró del mundo en ese tiempo, también el día de hoy no ora por algunos del mundo, pero sigue orando por aquellos que iban a ser creyentes, por usted y por mí, si somos creyentes el día de hoy. Así que el punto número 1, Él es el sumo sacerdote de su pueblo y solo ora por su pueblo y no por el mundo. Nuestro pasaje del día de hoy, Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan de Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora ya vimos el punto número 1, que Cristo solamente ora por su
pueblo. Ahora vemos el punto número 2, que Cristo solamente hizo sacrificio por su pueblo. Punto número 2, Cristo el sacrificio de su pueblo. Y algunas preguntas que nos podemos hacer en este segundo punto es, ¿por quién murió Cristo en la cruz? ¿Por quién presentó sacrificio como sumo sacerdote? Parte de la tarea del sumo sacerdote era presentar sacrificio por el pecado. Y la pregunta es, ¿presentó sacrificio por todas las personas que han existido en el mundo? ¿Presentó sacrificio como sumo sacerdote solo por sus escogidos? Y hay dos posturas principales en este tema. Número uno está la postura de la expiación general. La expiación general significa, es una palabra técnica, no se espanten, significa que Cristo murió por todo el mundo, por toda persona que haya existido, y cuando alguien tiene fe, es aplicada la salvación a ellos. La segunda postura es la expiación particular, que es la que optamos como iglesia, que Cristo murió solamente por las personas que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Y los voy a llevar a algunos pasajes para comprobarles esto. Primero vayamos a Juan 3:16. Algunos de ustedes ya han escuchado algunos de estos versículos, no todos, pero algunos. Juan 3:16. Bueno, esto sí lo han escuchado todos, pero espero. Si no, dudaría de su salvación. Pero es un bello versículo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo primero que tenemos que recordar es el contexto. Juan está escribiendo a un grupo de creyentes del Nuevo Testamento, donde todavía se cree que los judíos son los que solamente heredarán la salvación. Y Juan está escribiendo que todo el mundo, judíos y gentiles, tienen salvación en Cristo. Debemos recordar también el contexto que Jesús le está hablando de Nicodemo y le acaba de decir que la obra de la salvación es soberana, que es como el Espíritu Santo, es como el viento y que va y viene como Él quiere. Le acaba de decir que Él tiene que nacer de nuevo. ¿Y quién es el que te hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo, gracias. Tercero, la palabra mundo en Juan, en todo el Evangelio de Juan, no siempre significa cada persona que haya existido en la humanidad. Vayan conmigo a Juan 12, versículo 19. ¿Quién puede leer Juan 12, versículo 19? Un nuevo lector, Juan 12, versículo 19. Juan 12, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo va tras él. ¿Significa que todo el mundo de todos los continentes iba tras Cristo? No, ¿verdad? Entonces, cuando dice que Cristo murió por el mundo, ¿significa que murió por cada persona que haya existido? No. Cuando en Juan 17 dice que no oró por el mundo, ¿significa que no oró por todas las personas que han existido a través de la historia de la humanidad? No. Entonces, el contexto y las palabras son muy importantes y se definen bíblicamente. No se definen basados en nuestra cultura o en nuestro razonamiento o lo que es preconcepciones que tenemos de la Biblia. Se definen según la palabra de Dios. La mejor diccionario bíblico es la Biblia en sí sola, comparando un versículo con otro versículo. Otro pasaje, Primera de Juan, no Juan, pero Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Nuevo lector, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Juan, ¿verdad? ¿Quién escribió Primera de Juan? Juan. Entonces el vocabulario que usa es el mismo, es la misma persona escribiendo. Y él dice, y es la propiciación de nuestros pecados. La palabra propiciación en la Biblia es muy importante porque significa que Cristo hizo satisfacción por la ira de Dios por el pecado. Porque Dios es santo y está ofendido. La palabra propiciación es que se satisface su ira. Esta ilustración no sé de dónde la saqué, pero ya la adopté como si fuera mía. Pero es como los aztecas cuando tiraban a los sacrificios, se los tiraban de una pirámide para satisfacer la ira de sus dioses.
En la Biblia, Cristo no sacrifica a nadie más, se sacrifica a sí mismo para aplacar la ira de Dios, para hacer propiciación, para satisfacer la ira de Dios. Entonces, si creemos que Cristo hizo propiciación, no solo por nuestros pecados, sino de todas las personas que han existido, entonces, ¿por qué hay gente sufriendo la ira de Dios en el juicio final, en el infierno? ¿Estamos dispuestos a decir que Cristo hizo satisfacción por los que van a ir al infierno? No. Entonces, ¿qué significa todo el mundo? Pues Juan escribió el Evangelio de Juan también. Significa que todo tipo de personas, Cristo murió por todo tipo de personas, judíos y griegos y todo entre medio. Y en el contexto está debatiendo en contra de falsos maestros judíos que creían que tenían un conocimiento especial. Les quieren enfatizar que esta salvación es más grande que para los judíos, es para todo el mundo, para todo aquel que en él cree. El mismo Juan escribió Apocalipsis 5:9, nos da un mejor entendimiento de lo que significa el mundo. Yo se lo leo, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando de Cristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios a toda la persona que haya existido. No, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El grupo escogido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Murió pues Cristo por todo el mundo o murió solamente por su pueblo? ¿Cristo intercede por todo el mundo o solo intercede por su pueblo como sumo sacerdote? Primera de Timoteo capítulo 2, vayan conmigo por favor. Primera de Timoteo capítulo 2. Ahora no va a haber preguntas y respuestas. No se cree. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, noten el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo murió por todos. Una persona universalista diría que murió por todas las personas que ha existido de manera potencial. Pero si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? Este versículo nos enseña que Cristo murió por todas las personas que jamás hayan existido. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Miren conmigo el capítulo 2, versículo 1. 1 Timoteo 2, capítulo 1. El mismo Pablo dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por qué? Por todos los hombres. Ahora, ¿eso significa que vas a sacar una lista y que vas a orar por toda la gente que ha existido en toda la historia de la humanidad? No, ¿verdad? Miren conmigo el siguiente versículo, el versículo 2. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En todo tipo de personas que están en eminencia. Estos argumentos le quiero dar crédito a John Owen en sus obras, en sus escritos, y la teología sistemática de MacArthur, por cierto, se me olvidó mencionar al principio. Quiero que vayan ahora a Juan capítulo 10 y les hago una pregunta. ¿Hay algún versículo que claramente enseña que Cristo solamente murió por algunos y no por todos? Juan capítulo 10, versículo 14, y un nuevo lector, 14 y 15, por favor. Juan 10, versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí vemos a Cristo como el ¿qué? El buen pastor. Y dice, y conozco a mis ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los creyentes. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Evangelio, ¿verdad? Cristo, el pastor, pone su vida por las ovejas. ¿Pero son todas sus ovejas? Miren conmigo el versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no creen? ¿Porque no tienen suficiente fe? No creen porque no son de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, tengan en mente, mi vida doy por las ovejas. Ustedes no son de mis ovejas. ¿Murió por ellos? No, ¿verdad? No. Efesios capítulo 1, vemos que en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están creando una gloria inimaginable a través del Evangelio. Y el Padre ha predestinado a algunos hombres a las ovejas de Cristo para salvación. El Hijo las compra con su sangre y el Espíritu Santo aplica esa salvación. No es que el Padre predestina a algunos y el Hijo muere por todo el mundo, como si hubiera desacuerdo entre el Padre y el Hijo, o que el Espíritu Santo hace lo que quiere y salva a todo el mundo. No hay ningún desacuerdo en la obra sacerdotal de Cristo. Miren conmigo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió el Padre? Antes de que existiera el mundo. Antes de que creyéramos, el Padre nos escogió. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Noten que no dice que el Padre miró al futuro, sino por el puro afecto de su voluntad, el Padre escogió salvar a un grupo que estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios el Padre predestina a un grupo específico. El Hijo con su sangre nos compra por el puro afecto de su voluntad soberana y somos redimidos. Y el Espíritu Santo aplica esa salvación. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué pasó primero? El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y después en el tiempo, hasta el versículos 13 y 14, nosotros creímos porque el Espíritu Santo nos despertó, nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, de la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué es esto importante? Porque el Hijo, como sumo sacerdote, solamente ora por nosotros, por su pueblo. Cuando Él hizo sacrificio, solamente lo hizo por su pueblo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y este es el último versículo que vamos a sacar, Hebreos 2, versículo 17. Hebreos 2, 17, si alguien lo puede leer, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo, cuando vino a expiar, a hacer propiciación, a quitar la ira, a satisfacer la ira de Dios por los pecados ¿de quién? Del pueblo, no de todo el mundo, del pueblo, de su pueblo escogido. Como el sumo sacerdote, quien primero se degollaba al macho cabrío y derramaba su sangre en el altar para satisfacer, en el propiciatorio, para satisfacer la ira de Dios en el lugar santísimo una vez al año. Cristo fue degollado una vez y para siempre por su
pueblo. Así como se le oraba sobre los pecados del segundo macho cabrío, todos los pecados del pueblo, para después nunca regresar. Cristo fue matado por Dios el Padre por pecados del pueblo. Te tenía a ti en mente, si eres un creyente el día de hoy. Tenía tus pecados en mente. Tenía la ira de Dios sobre él por tus pecados. No fue algo que a lo mejor si eras salvo, él murió perfectamente por tus pecados. Qué gran amor, qué gran sumo sacerdote. Así que puntos para recordar: Cristo es el sacerdote de su pueblo, número 1, solamente. Y número 2, y Cristo solamente hace sacrificio por su pueblo. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero note que también está abierto para todos aquellos que se acercan a Dios. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si tú el día de hoy no eres creyente y te acercas a Dios, no tienes que saber si eres elegido o no. Si solamente te acercas por fe y crees en este misericordioso sumo sacerdote, quien fue hecho semejante a sus hermanos. Si te acercas a él confiando que tiene un trono de gracia, que él vive para interceder por su pueblo. Si te acercas a él creyendo que él fue desterrado del pueblo para olvidar tus pecados, que su sangre fue derramada, y crees que él intercede hoy por todos los que vienen a él, él te recibirá, porque él es un gran sumo sacerdote, pero es misericordioso. Por lo cual puede también salvar perpetuamente o perfectamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Voy a pedir al pastor Melvin que ore por nosotros, por favor. Señor, gracias damos por esta hermosa palabra, Señor. Una vez más nos recuerdas el oficio de Cristo y su gran sacerdocio. Gracias, Señor, porque es por medio de él que podemos encontrar la salvación. Él ha hecho posible, así como dice nuestro pastor, él murió perfectamente por nuestros pecados. Cada uno de ellos, Señor. Aún los que vamos a cometer el día de mañana, más sin embargo, Señor, todo ha sido pagado en la cruz. Bendice esta palabra, Señor, y oramos para que cada uno de mis hermanos la pueda recibir y aplicar a su vida, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos para los que no son salvos, Señor, y tú, Señor, por medio de tu Espíritu puedas convencerles. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo.